nodular de tiroides, con más de 100 artículos en revistas indexadas. Como podemos deducir, tenemos la suerte de contar con una superexperta en el tema. A continuación, voy a comentaros un poquito el índice del desarrollo de esta sesión, porque creo que esto nos ayudará a ir estableciéndonos en nuestra cabeza las partes del mismo. Primeramente, la doctora Navarro nos hablará sobre la fisiología de la glándula tiroidea, los trastornos funcionales y morfológicos de la misma. Entre los trastornos funcionales veremos hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipotiroidismo subclínico también. Seguidamente, los síntomas de esta disfuncionabilidad y medicamentos que pueden afectar el funcionamiento del tiroides, así como también algunos complementos alimenticios. Los farmacéuticos jugamos aquí en este apartado de medicamentos un papel fundamental, pues aunque se tratan de medicamentos que dispensamos bajo prescripción y sabemos que se tratan de medicamentos que no son sustituibles, debido a su estrecho margen terapéutico, sí podemos repasar con el paciente la posología, la administración, revisar dosis, pautas, revisiones médicas e interacciones con otros medicamentos que conocemos que consume. En resumen, debemos resolver las dudas que nos presenten y concienciar al paciente de la importancia de la toma correcta de esta medicación. Y sin nada más que comentaros, le paso la palabra a la doctora Navarro. Pues no lo sé, ahora. Muchas gracias, Milagros, por tu amable presentación y, por supuesto, gracias al Comité Científico del Congreso y a Laboratorios Merck por brindarme esta oportunidad de comentar con vosotros esta patología cada vez más frecuente y que tiene muchos mitos y populares que a mí me gustaría deshacer. En primer lugar, os pido disculpas por estar aquí sentada. Yo tengo algún problema de salud que me aparece de vez en cuando y le ha dado por aparecerme hace un ratito. Entonces, tengo que estar sentada. Espero poder hacer toda mi conferencia tranquilamente. Que ir a la mitad. Y sin más, pues voy a empezar. Os voy a recordar lo que ya Milagrosa os ha dicho, cómo voy a organizar el acercamiento a la patología tiroidea y empiezo con la anatomía, ¿no? En fin, probablemente la recordemos todos, pero algo muy somero. La glándula tiroides está localizada cara anterior del cuello, por encima de la tráquea, por debajo del cartílago cricoides y tiroides y enmarcada por la yugular interna y la carótida común a cada lado. Está, como veis, perfectamente encuadrada en un lugar muy accesible. Y esta glándula tiroidea puede tener dos tipos de problemas, de enfermedades. Uno son las alteraciones morfológicas, estoy hablando de bocio, es decir, cuando aumenta de tamaño, tanto globalmente como cuando aparecen nódulos en el tiroides, uno o varios. Generalmente ahí lo que tratamos es de saber si son tumorales o no y el tratamiento es la cirugía. No voy a hablaros de eso hoy porque creo que es mucho más importante, fundamental para todos nosotros que trabajamos conjuntamente, que hablemos de las alteraciones funcionales, es decir, de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. Hipotiroidismo cuando el tiroides funciona menos de la cuenta, cuando las hormonas están bajas, y el hipertiroidismo lo contrario. Claro, es importante que recordaros un poquito, aun a riesgo de parecer pesada, la fisiología de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas no se ve, ¿no? Ahora, las hormonas tiroideas tienen un sistema de regulación que luego, insisto,
la hormona estimulante del tiroides, y aquí en esta célula tiroidea entra el yodo por un mecanismo activo y se acumula las hormonas tiroideas en forma de tiroglobulina, que se expulsan a la sangre en forma de T3 y T4, que están formadas por 3 o 4 moléculas de yodo. El 80% es T4, lo que libera nuestro tiroides, y el 20% es T3. Estas hormonas tiroideas, hoy hay que tener mucha fuerza aquí, estas hormonas tiroideas salen a la sangre, se unen a las proteínas transportadoras, proteínas que se sintetizan en el hígado, fundamentalmente la TBG, y esa fracción unida a proteínas no es una fracción activa. La que es activa es la hormona que circula libremente. En la sangre periférica, por efecto de unas enzimas que no se ven porque no puedo, las desyodasas, se convierte la T4 en T3, y es esa T3 la que hace la mayoría de efecto en los órganos diana, y en el hígado y a nivel digestivo se van eliminando. Quería recordaros esto y quería recordaros esto otro, que es la regulación de la síntesis de las hormonas. El hipotálamo produce el factor liberador de hormona tiroestimulante que se produce en la hipófisis. Esta tiroestimulante, que se llama TSH, y así la conocemos todos, es la que actúa directamente sobre el tiroides y la que estimula la producción de hormonas tiroideas, de T4 y de T3. A su vez, estas hormonas actúan como sistema de frenar al hipotálamo y a la hipófisis, es decir, cuando hay una suficiente cantidad, hay un sistema de control de feedback negativo. Si tenemos una cantidad adecuada de T4 libre y de TSH, se frena, perdón, de T4 libre y de T3, se frena la TSH y no va a estimular más la producción. Os insisto en esto porque luego el diagnóstico de todas las enfermedades funcionales del tiroides se van a basar en la determinación de esta hormona tiroestimulante y de la T4 y la T3. Hay algunos, sin que sean medicamentos, hay algunas situaciones o sustancias que pueden facilitar o ayudar a la síntesis de hormonas tiroideas. Por supuesto, el yodo, claro, si no hay yodo no hay hormonas tiroideas, pero veis aquí que el zinc también tiene un papel importante, algunas vitaminas y algunos antioxidantes colaboran en que la formación de las hormonas tiroideas sean adecuadas y también en que haya una adecuada conversión de T4 en T3. Hay una serie de sustancias que no son medicamentos que también actúan favoreciéndolo. Por ejemplo, el selenio, que es algo que se postula que se utilice en algunas patologías. Por supuesto, bloqueando la síntesis de hormonas tiroideas o la liberación, hay muchos medicamentos y luego hablaré de ellos más tarde. Bueno, ¿y qué hacen estas hormonas tiroideas? Bueno, pues ya lo veis, influyen en prácticamente todo el sistema de regulación de nuestro organismo, influyen en el crecimiento y en el desarrollo celular y tisular. Eso es muy importante, por ejemplo, durante el embarazo en el sistema nervioso central del feto, en los primeros meses. Influyen en el consumo de oxígeno, en la termogénesis, en el balance mineral. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando están alteradas, tanto por arriba como por abajo, pueden darnos sintomatologías a muchos niveles. Os lo he resumido aquí en esta tabla, que es súper larga, cuáles son
los efectos de las hormonas tiroideas. No voy a desgranaros uno a uno, pero veis que lo podemos ver por aparatos, o sea, a nivel general, a nivel del sistema nervioso, sistema cardiocirculatorio, sistema respiratorio, digestivo, el sistema reproductivo. A todos estos niveles tienen efectos las hormonas tiroideas. Por lo tanto, y luego veremos que cuando suben o bajan vamos a encontrar una sintomatología amplia, variada y prácticamente de todos los aparatos y sistemas. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues por eso os insistía en lo del feedback negativo, T4 libre, TSH. Podemos hacer otras determinaciones. El diagnóstico es con una simple bioquímica de laboratorio. Entonces tenemos que cuando la TSH está baja y la T4 libre está alta, ya os dije que cuando hay un exceso de producción, si producimos más cantidad de T4 libre, esa TSH se va a frenar. Esa situación es un hipertiroidismo clínico. Hay otra situación como previa o más ambigua que se llama subclínico, que tenemos la TSH baja, pero la T4 libre normal. Y ocurre lo contrario en el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo encontramos una TSH que está claramente alta con una T4 libre que está baja, porque esa TSH está alta intentando estimular al tiroides a que funcione. Y otra situación especial es el hipotiroidismo subclínico, en el cual la TSH está alta y consigue mantener unos niveles de T4 libre normales. Claro, cuando hablamos de normalidad, ¿de qué hablamos? Porque hay que ponerle unos rangos a esa normalidad. Y generalmente los valores de TSH que se consideran dentro de la normalidad son entre 0,4 y 4,5, 5, según el laboratorio, miliunidades litro, y de T4 libre entre 0,7 y 1,7 nanogramos decilitro. Eso, hay una serie de factores que influyen en estos valores de normalidad. Por supuesto, uno es el método de laboratorio. Los métodos de laboratorio son diferentes y pueden dar unos márgenes algo diferentes, pero también influye la ingesta de yodo. Por ejemplo, en las zonas con déficit de yodo, los valores de las hormonas tiroideas van a ser diferentes. Influye el índice de masa corporal y algo muy importante que influye, que es la edad. Y así, fijaros de una manera muy gráfica cómo a medida que vamos envejeciendo, los valores de TSH van aumentando progresivamente, de tal manera que las personas mayores de 70, 75 años tienen unos niveles de TSH de alrededor de 7,5, 7,49. Ahora mismo se está postulando que existan unos rangos específicos de edad para las personas mayores, pero eso todavía no está aceptado porque es muy poblacional, depende mucho de las distintas poblaciones en las que se realicen. Estos datos están extraídos de un estudio enorme en Estados Unidos, eran 16.300 personas que no eran pacientes, en los cuales se les realizó determinaciones seriadas a lo largo de la vida. Esto se ha comprobado en otros países, es decir, hoy en día estamos discutiendo que las personas mayores tengan unos rangos un poquito más altos, pero todavía no está aceptado. Y vamos ya directamente, después de haber comentado de qué estamos hablando, pues vamos a hablar de las situaciones que os comenté al principio, del hipertiroidismo y del hipotiroidismo. Fijaros, el hipertiroidismo es relativamente poco frecuente, afecta más o menos a un 4% de las mujeres en Europa. Os diré que la patología del tiroides
tanto la morfológica como la funcional es muchísimo más frecuente en mujeres, con una diferencia considerable. Y veis que cuando es clínico es alrededor del 0,3%, mientras que el subclínico es mucho más frecuente, entre un 3,2%. Y en los hombres, como veis, la prevalencia es más baja, de un 0,5 a un 2% el subclínico. ¿Y qué vemos en el hipertiroidismo? Pues fijaros, como os dije antes, las hormonas tiroideas actúan a todos los niveles del cuerpo, por lo tanto nos vamos a encontrar síntomas de todo tipo. Si empezamos de arriba abajo, nos podemos encontrar, bueno, en las extremidades temblor, nerviosismo, dificultad para dormir, sudoración, seguro que me dejo alguno, taquicardia, el corazón funciona mucho más rápido de la cuenta, por lo tanto, mayor fatigabilidad, toda la musculatura está trabajando mucho más de la cuenta, por lo tanto, hay además fatigabilidad muscular. A nivel digestivo hay un tránsito acelerado y hay diarreas. Veis que es un compendio de casi todas las patologías que casi todos los órganos y aparatos tienen un síntoma ocasionado por el hipertiroidismo. Hay uno especial que es este, que es la oftalmopatía. Seguramente vosotros habéis visto a alguien entrando con unos ojos que os llama la atención, que a mí todavía me sigue sorprendiendo después de tantos años trabajando en esto. Hay gente que no se ha dado cuenta que tiene los ojos así. Sí, y tampoco se han dado cuenta los de alrededor, o sea que se dan cuenta cuando ya hay una afectación del músculo ocular y entonces ven doble, pero si simplemente es el ojo grande hacia afuera con el párpado que no se baja bien y enrojecido, hay mucha gente que ni se da cuenta. Está claro que si veis aparecer a alguien en la farmacia con estos ojos, le vais a decir, oiga, ¿usted sabe que tiene un problema de tiroides? Porque es una cosa muy gráfica. Algunos lo sabrán, otros no. Ya os digo que parece sorprendente, pero algunos no lo saben. El tratamiento en estos casos, hay solamente unos fármacos, son las tionamidas, que hay dos, el metimazol y el carbimazol. Se prefiere metimazol porque el carbimazol es como un profármaco, o sea, se metaboliza a partir del metimazol y no son unos fármacos complejos en el sentido de que no tienen interferencias con otros medicamentos, no tienen incompatibilidades, no son unos fármacos de difícil manejo. Dan pocas complicaciones raras, pueden dar una hepatitis fulminante, pero es excepcional, o una agranulocitosis todavía más excepcional. Yo he revisado hace poco las agranulocitosis que hemos visto por antitiroideos en mi servicio y yo os digo que llevo 39 años en el hospital y hay 4 de miles de hipertiroideos. Luego, no son unos fármacos que nos ocasionen muchas dificultades ni mucha complejidad. Es importante porque tienen un tratamiento que hay que ir ajustando dosis, es importante ir vigilando cómo es la toma y que sea, porque se cansan, y que haya cumplimiento del fármaco, pero generalmente no es muy conflictivo. Y la segunda alteración funcional de la que os quería comentar hoy es el hipotiroidismo. Veis que es muchísimo más frecuente, hay 20 por cada 1000 mujeres en Europa, muy poquitos hombres, 1 de cada 1000, y sobre todo la mayor incidencia la vemos en el hipotiroidismo subclínico, es decir, aquel que tenía la TSH alta con la T4 libre normal
y que apenas tiene sintomatología, insistiré en ello, y eso es lo más frecuente, y también en mayores de 60 años. Y quería comentaros que hay una serie de situaciones en las que tenemos que pensar de entrada que son gente que puede tener un hipotiroidismo. Por ejemplo, un síndrome de Down. En el síndrome de Down, no me preguntéis por qué, porque no se sabe, y también en el síndrome de Turner, que es otra alteración cromosómica, hay una mayor frecuencia de hipotiroidismo, que puede ser hasta del 40 o del 50%. Por lo tanto, es gente a los que se les debe recomendar que se realicen periódicamente controles de hormonas tiroideas. Por supuesto, todos aquellos que tienen otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, vitíligo. Hay veces que nadie cae en alguien con vitíligo hacerle una analítica para comprobar la función tiroidea y hacerlo periódicamente. Por supuesto, todos aquellos que toman medicamentos, y luego os insistiré mucho en ello, que puedan afectar el funcionamiento del tiroides. Los diabéticos, sobre todo los diabéticos tipo 1, los he puesto aparte, aunque realmente es una enfermedad autoinmune. En la infertilidad es una causa frecuente de infertilidad y siempre se debe de estudiar, y todos aquellos que han recibido radioterapia en la zona de cabeza-cuello tienen más probabilidad de desarrollar hipotiroidismo. ¿Y qué síntomas nos da? Pues aquí os lo he puesto así en chiquitito y con dibujitos, porque veis que igual que el hipertiroidismo da síntomas absolutamente a todos los niveles. Quiero deciros que el hipertiroidismo es algo muy llamativo. La sintomatología es bastante rápida de aparición y muy llamativa. El hipotiroidismo no. El hipotiroidismo tiene una clínica que es bastante más insidiosa, va apareciendo lentamente y nunca aparece de golpe. Por eso puede tardarse más en diagnosticar, por eso hay que pensar en ella. Y bueno, me dejaré algunos, pero sobre todo da cansancio, mucho cansancio, da mucha lentitud mental y torpeza. La gente, sobre todo si tienen un trabajo intelectual, notan que están más torpes, la piel está seca, la piel está hinchada, hay estreñimiento, el corazón está más lento y hay más dificultad para hacer ejercicio porque no hay una respuesta cardíaca. Seguro que me dejo alguno. Y hay otro que yo quiero aquí desmitificar, porque eso entra dentro de los mitos, y es el peso. Por favor, el tiroides no hace que se engorde, ¿vale? No hace que se engorde. Cuando hay un hipotiroidismo severo, se puede aumentar algo de peso, pero a lo mejor 2-3 kilos, no más por el acúmulo de líquidos, por la hinchazón. Y eso está así. Yo es que engordo porque el tiroides no me funciona. Estaréis hartos de oírlo probablemente. Yo también, ¿eh? Y yo estoy harta de oírlo y yo estoy harta de intentar decir no, ¿eh? Pero porque lo dicen también incluso los que están tomando tratamiento y tienen las hormonas normales. A mí me engorda el tiroides. Bueno, pues el tiroides engorda muy poquito, ¿eh? Y bueno, aquí os pongo el mecanismo de por qué se tienen esos síntomas y pueden ser por varias cosas. Como os dije al principio, ¿en qué funciones tienen las hormonas del tiroides? Pues cuando están bajas, todos los procesos metabólicos se enlentecen y entonces aparece el cansancio, aparece la intolerancia al frío, aparece que se asfixian, hay estreñimiento, la lentitud mental. En los niños es importante el retraso de crecimiento. También hace que se acumulen glucosaminoglicanos y por eso aparece la hinchazón de las manos y de los pies. Aparece la ronquera, es muy característico, un hipotiroideo tiene una voz muy característica
y la piel, que se le pone muy seca. Y luego, pues, por otros mecanismos distintos, aparece la pérdida de la audición, la depresión. La depresión es sobre todo porque están cansados, torpes, lentos. Eso evidentemente lleva a una situación que afecta al ánimo razonablemente. Y quería hablaros del hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? ¿Por qué os quiero hablar de eso? Pues porque hemos visto que es lo más frecuente, que alrededor de un 5 a un 10% se ha publicado, hay un hipotiroidismo subclínico, y en España se hizo un estudio epidemiológico que en realidad era para estudiar la diabetes, pero también se valoró la función tiroidea. Y el hipotiroidismo subclínico aparecía en un 4,9%, o sea, prácticamente un 5%. Por lo tanto, es muy frecuente. ¿Qué ocurre? Que apenas tiene síntomas. Los síntomas son súper inespecíficos. Bueno, pues estoy cansada, tengo algo más de frío, estoy algo más hinchada y estoy algo más torpe. Los más frecuentes son los que os he puesto con la estrellita, pero es algo que es muy frecuente que lo cuenten y muy frecuente confundirlo con otras situaciones. ¿Qué pasa con este hipotiroidismo subclínico? Pues fijar, pueden pasar estas tres cosas. Puede pasar que se normalice, es decir, que los siguientes controles que les hagamos, la analítica, esté normal. Eso pasa sobre todo cuando la TSH no está muy alta, cuando está por debajo de 10, entre 4 y 10, y cuando no hay anticuerpos contra el tiroides. Puede ocurrir que se quede estable, es generalmente lo más frecuente, y puede ocurrir que progrese, es decir, que vaya empeorando hacia el hipotiroidismo. Eso pasa sobre todo cuando la TSH está más alta o cuando hay anticuerpos. ¿Cómo lo tratamos? Pues ya lo sabéis, ¿no? Levotiroxina sódica, 1,5 o 1,8 microgramos kilo día, es siempre en el hipotiroidismo clínico, TSH alta, T4 libre baja, sin discusión. ¿Y qué pasa en el hipotiroidismo subclínico? Hay muchísima literatura al respecto, que si sí, que si no, que si cuándo, que si cómo. Conclusiones de las últimas guías que hay, pues depende de los valores de TSH y de la edad. Aquí lo veis, si soy capaz de hacerlo así, que no. Vamos, no sé, me voy a tener que dejar el dedo, pero no. Lo veis. Si la TSH no está muy alta, está entre 4 o 10, bueno, depende. Si tiene menos de 65 años, nos planteamos tratarlo si tiene síntomas que nos llamen la atención. Si tiene más de 65 años, no está indicado tratarlo. ¿Qué ocurre cuando la TSH está mayor de 10? También va a depender de la edad. Que tiene menos de 65 años, lo tratamos siempre. Que tiene más de 65 años, pues va a depender de la sintomatología que tenga y de la comorbilidad que tenga si tiene otras enfermedades. Y esto es importante. La tirosina necesita, para diluirse, toma por vía oral, claro, y para diluirse adecuadamente necesita un medio ácido. Por lo tanto, se tiene que tomar siempre en ayunas. Sin café ni leche. Está demostrado que tanto la leche como el café dificultan la disolución de la medicación y, por lo tanto, su absorción. Importante, al menos 30 minutos antes del desayuno. Y luego la otra cosa son los otros fármacos que tome el paciente, que no caemos en hacerlo. A los médicos se nos olvida el decir, uno va y le pone hierro y nadie le dice, usted no se lo puede tomar junto con la tirosina. O se le pone calcio. Fijaros que muchos están operados y tienen problemas de calcio después de la cirugía. Pues no se le dice, eso no se puede tomar con la tirosina porque dificulta la absorción. Algo tan sencillo como el hierro, que es súper frecuente,
o el calcio. No os voy a decir los inhibidores de la bomba de protones, porque el omeprazol, yo no sé qué porcentaje de población lo toma, pero vosotros estaréis hartos, eso, todos me están diciendo por aquí, pues se lo toman todo junto. Yo la tirosina me la tomo con el omeprazol, está claro que no. Son medicaciones que se pueden tomar, pero tienen que separarla al menos 4 horas de la toma de tirosina. Luego están los antiácidos, que eso es otra cosa. Antiácidos o laxantes, todo aquello que tenga compuestos con magnesio. También alteran la absorción de la tirosina. Os estoy hablando de cosas súper normales y de cosas que muchas veces se toman sin receta. Entonces yo me tomo una pastilla, pues también me tomo el laxante y entonces es algo importante a considerar, porque bueno, raloxifeno, ciprofloxacino, que también lo pueden afectar, es menos importante en cuanto a volumen. Y os voy a recordar una obviedad, pero os la recuerdo por mi experiencia diaria. Es un medicamento no sustituible, es decir, el margen terapéutico es estrecho, por lo tanto es la marca que esté indicada y no se puede cambiar. Yo sé que eso os lo sabéis vosotros mucho mejor que yo. Y también sé que os sabéis mucho mejor que yo que es un medicamento que solo se puede proporcionar con receta, pero también sabéis, como yo sé, que se proporciona sin receta. Se proporciona sin receta porque, bueno, pues parece inocuo, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Bueno, pues si lo estaba tomando, en mi experiencia, muchas niñas con trastornos de la conducta alimentaria están tomando tirosina. ¿Por qué? Porque se la dan. Van a la farmacia y le dicen, tirosina. Vamos, yo tengo concretamente la hija de una compañera mía médico que ha denunciado a varias farmacias de aquí, de Sevilla, porque le han dado a la niña tirosina. Era una niña hipotiroidea que tomaba una dosis bajita y nos empezamos a encontrar problemas con el control, de estar siempre normal a de repente estar hipertiroidea, de quitarle la medicación y la niña seguir hipertiroidea, hasta que nos confesó y apareció todo el lío de la conducta alimentaria. Entonces le iban dando la tirosina en distintos sitios. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, es que si tengo que ir al médico a que me haga la receta, tarda mucho, yo me la compro. Entonces, bueno, simplemente os lo recuerdo, sé que lo sabéis, pero me parecía importante recordarlo. Creo que vuestro papel ahí también es importante. Y por último os voy a hablar de las interacciones medicamentosas. Es un dibujito de un artículo que hay en el New England que me ha parecido de lo más gráfico. Fijaros a cuántos niveles, cuántos medicamentos pueden actuar interfiriendo con el funcionamiento del tiroides. Empezamos por arriba. Todos los que alteren o inhiban la secreción de la hormona estimulante, tanto a nivel de hipotálamo como a nivel de hipófisis. Por ejemplo, una hipofisitis. Los fármacos que están dando ahora la inmunoterapia en los cánceres es una de las cosas que hacen muy frecuentemente. Por supuesto, todos aquellos que actúan en el tiroides, tanto bloqueando la producción o alterándola, como produciendo tiroiditis, pero también aquellos que a nivel hepático alteran la producción de proteínas transportadoras. Fijaros que si aumentan las proteínas transportadoras, hay menos cantidad de T4 libre, por lo tanto, en los tejidos va a haber una situación de hipotiroidismo porque no les llega. Algo tan sencillo, luego comento qué fármacos son, por ejemplo, los estrógenos. Eso es una cosa que ocurre. Ya os he comentado los fármacos que alteran la absorción de la hormona tiroidea. Y hay otro grupo de fármacos que lo que hacen es que alteran la conversión de la T4 libre en T3, tanto aumentándola como disminuyéndola. Como la T3 es la hormona activa a nivel del órgano diana, pues ahí sí que se pueden producir también anomalías.
Y mirad, lo he clasificado, los efectos de estos fármacos, en 3 grupos. Aquellos que interfieren en la función tiroidea, aquellos que interfieren en el tratamiento y aquellos que interfieren en la determinación en el laboratorio. Es decir, gente que está bien, que su tiroides está bien, pero que si toman esos fármacos nos pueden salir las pruebas del laboratorio alteradas. Bueno, cada uno de ellos puede actuar a distintos niveles. Por ejemplo, en la función tiroidea podemos empezar por arriba, porque se altere el control hipotálamo hipofisario, porque disminuyan la producción o la liberación, porque estimulen la autoinmunidad del tiroides, porque destruyan el tiroides, ocasionen una tiroiditis destructiva, porque cambien la proteína transportadora o la conversión periférica. Y os diré que hay algunos, y todos lo conocemos, que actúan a distintos niveles y pueden dar varias cosas. Los voy a desglosar un poquito. Hay una serie de medicamentos que lo que hacen es que bloquean la producción o liberación de TSH. Fundamentalmente los más usados son los glucocorticoides. Los otros fármacos, generalmente la butamina o la dopamina, suelen ser de uso hospitalario. Generalmente es una alteración analítica, no se suele traducir en ningún síntoma, no es un problema serio. Pueden alterarla, pero generalmente no se traduce a una alteración clínica. Están los que inhiben la síntesis o secreción de las hormonas tiroideas, y aquí veis la miodarona. La miodarona es como la reina de enfermar el tiroides, porque actúa a varios niveles. La miodarona tiene un porcentaje importante de yodo y actúa, por ejemplo, inhibiendo la síntesis. Luego veremos que también puede producir tiroiditis destructiva y también afecta a la conversión periférica. Por supuesto, el litio, todos sabéis que el litio compite un poco con el yodo y además bloquea la liberación de la célula de las hormonas y puede producir hipotiroidismo y bocio. Por supuesto, el yodo y todos los compuestos que tengan yodo. Hablo de los contrastes yodados que se utilizan en radiología, pero hablo también de los expectorantes, por ejemplo, que es algo que también pues, habitualmente se da sin tener esa consideración. O la povidona yodada, que si hay lesión en la piel se puede absorber y puede alterar el funcionamiento del tiroides. Tenemos los que producen tiroiditis y ahí está los inmunomoduladores, por ejemplo, el alemtuzumab, que se usa en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Por supuesto, la miodarona, aquí lo veis, la miodarona está en todas las columnas de todos los motivos. Los inhibidores de la tirosinquinasa, que se utilizan en los tumores. El litio también puede producir una tiroiditis. Y luego los que alteran el metabolismo de las hormonas tiroideas. La primera, la miodarona. Claro, un paciente que está tomando amiodarona se le tiene que controlar la función tiroidea muy a menudo. Algo que, aunque nos parezca un poco difícil de entender, muchas veces se olvida hacer desde la consulta. Y luego están los que aumentan la proteína transportadora, y fijaros que aquí están sobre todo los estrógenos, los anticonceptivos hormonales fundamentalmente, que puede ocurrir que disminuya la T4 libre, o por ejemplo eso pasa también en el embarazo. En el embarazo está aumentado la cantidad de estrógenos y puede encontrarse una disminución de la T4 libre sin que sea patológico, simplemente hay que saberlo. Y os insisto de nuevo en aquellos que disminuyen la absorción de la tirosina que se está tomando
como tratamiento. Y luego, esta es otra cosa importante que quería comentaros, que son los pacientes que están bien, que no tienen nada, pero que toman alguna medicación que interfiere con el método analítico. Bueno, fundamentalmente son estos que os he puesto aquí. Está la biotina. La biotina lo que produce es una analítica de hipertiroidismo, sin que el paciente esté hipertiroideo. Puede dar lugar a que le pongamos un tratamiento con antitiroideos y le ocasionemos un hipotiroidismo sin tenerlo. Luego está carbamazepina, enoxaparina y heparina, fenitoína, pero estos no voy a decir que tengan menos importancia, pero son más controlables en el sentido de que es una medicación que está prescrita y que todos, nosotros y vosotros, sabemos que el paciente está tomando. La heparina la tiene prescrita. ¿La biotina la prescribe alguien? No. La biotina, pues ahora está con que es muy buena, que yo no sé si lo es o no lo es, no voy a discutirlo. Es muy buena para el pelo y para las uñas y entonces pues yo quiero algo para el pelo y para las uñas, mi cuñada me ha dicho que toma biotina y le va estupendo. ¿La biotina le pasa algo? No. ¿Tiene efectos secundarios? No, pues tómate la biotina, que no pasa absolutamente nada. Pasa eso, que le hacen un análisis del tiroides, por lo que sea, y aparece un hipertiroidismo. Y fijaros la biotina. Al principio está lo del tiroides, pero fijaros la biotina con qué cantidad de determinaciones analíticas interfiere. Tú a veces les preguntas a los pacientes, ¿usted está tomando algo? Y te cuentan una ristra, tal, tomo cual. La biotina no te la cuentan como medicación. No es algo que te cuenten porque no es una medicación. Es una vitamina que se la toman y no es una medicación. Entonces, no lo sabe nadie, lo sabéis vosotros. La FDA y la Agencia Española del Medicamento ya han hecho un aviso en este sentido en el año 2017 y en el año 2019. Fijaros que los suplementos suelen tener como unos 10.000 microgramos y con 300 ya hay una alteración significativa de la función tiroidea. No pasa nada por tomar la biotina, simplemente hay que decir, si se hace usted un análisis, me da igual de lo que sea, porque veis que no es solo el tiroides, son muchas más cosas. Si se hace usted un análisis, suspenda 48 horas antes la biotina. Y ya está, no pasa nada, es simplemente para que lo sepamos. Muchas veces es que ni lo sabemos. Hombre, yo que me dedico a eso y trato el cáncer de tiroides, a la que me viene una analítica que no me cuadra, le pregunto, ¿estás tomando biotina? Y entonces ya, pero si no, no es algo ni que pensemos ni que piense el paciente tampoco. Y bueno, concluyendo un poco lo que yo quería transmitiros hoy, creo que estamos hablando de una patología que es muy frecuente, que cada vez es más frecuente porque cada vez se hacen más determinaciones de hormonas tiroideas y se conoce más, y creo que desde la farmacia que tengáis conocimiento de esta patología es importante porque permite sospecharlo, permite orientar y aconsejar a los pacientes que lo consulten y muchas veces se puede hacer un diagnóstico más precoz. Por supuesto, creo que tenéis un papel fundamental, sobre todo en aquellos pacientes que están tomando tiroxina, porque explicar la utilidad, cómo se toma, qué medicamentos pueden interferir con esa toma, es fundamental. Y hay otra cosa muy importante que creo que hace que vuestro papel sea tan importante. Es un tratamiento crónico, tanto el del hipertiroidismo como sobre todo el del hipotiroidismo. Entonces, el conseguir una mayor adherencia
al tratamiento, creo que es muy importante. Hay gente que se cansa, por ejemplo, una cosa que parece una barbaridad, mujer hipotiroidea se queda embarazada y dice, uy, como las embarazadas no toman pastillas, no lo tomo, lo cual es un desastre total. Entonces, con ese tipo de cosas, de información, se consigue una mayor adherencia. Y bueno, no os voy a decir en cuanto a aquellos pacientes polimedicados que toman un montón de fármacos que vosotros los veis en conjunto, porque a veces nosotros, cada especialista ve el suyo y no ve los demás, y vosotros los veis en conjunto, cuáles son aquellos que pueden estar interfiriendo en la función tiroidea o en la toma de la medicación o en la analítica. Bueno, pues eso es lo que yo os quería transmitir. Me alegro de haberoslo podido transmitir completo y lo que queráis preguntar.